amigos, continuamos con Perspectiva Nacional y quiero que se ponga cómodo en casita porque vamos a tocar un tema económico internacional y que es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque coloca a Estados Unidos en un nivel de competitividad global, pero también a muchos de nuestros países en América Latina. Y de eso estamos conversando el día de hoy con Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y con el analista político y director ejecutivo de Infoaméricas, Patricio Zamorano, ambos expertos en temas internacionales. Señores, bienvenidos y gracias por hablar. Gracias. Por estar con nosotros. Vamos a hablar de este acuerdo de comercio transpacífico que tanto empuja el presidente Barack Obama, que implica también la participación de los países latinoamericanos. Hablemos primeramente, ¿en qué consiste este acuerdo? Es un megatratado comercial entre Estados Unidos y 11 países que tienen costas alrededor del Océano Pacífico. Incluye a Chile, incluye a Perú y incluye a México, pero también incluye otras economías asiáticas como Japón, incluye a Singapur, incluye a Australia, incluye a Nueva Zelanda. En fin, es uno de ratificarse este acuerdo comercial sería el principal tratado comercial en cuanto al tamaño de las economías en juego. Hay que tener en cuenta que ya Estados Unidos cuenta con tratados de libre comercio con la mayoría de estos países, pero hay algunos países con los que no tiene tratado de libre comercio, como es Japón, que Japón es la tercera economía más grande del mundo. Está también Vietnam, una economía de 90 millones de personas. Así que es un paso muy importante en el camino hacia abrir mercados externos y abrir el mercado estadounidense también a las importaciones, a las exportaciones de otros países. ¿Y por qué ha sido bloqueado entonces? ¿Por qué ha tenido tanta resistencia en este caso en el Congreso? Bueno, porque no hay un acuerdo pleno entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En general, históricamente, el Partido Demócrata ha estado en contra de este tipo de tratados de libre comercio, un poco defendiendo a los sindicatos locales o nacionales domésticos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, curiosamente, vemos a un presidente demócrata enfrentándose a su propio partido, especialmente en el Senado, ¿no? Entonces, y el Partido Republicano siempre ha estado un poquito más favorable a este tipo de iniciativas que favorecen la libre empresa, el libre intercambio de productos, bienes y capitales, etcétera, etcétera. ¿Qué ramificaciones negativas tiene este acuerdo del Transpacífico y también cuáles son los beneficios para un ciudadano regular, común y corriente como nosotros en este país? Hay dos beneficios. Por un lado está el beneficio de incorporar, tener libre comercio con la tercera economía en importancia del mundo, que es Japón. Entonces las exportaciones de Estados Unidos en estos sectores podrían entrar a un mercado de alto ingreso de 120 millones de consumidores que hasta el momento ha permanecido bastante cerrado. También están los beneficios para los consumidores estadounidenses. La manufactura de algunos de estos países podría entrar entonces libre de impuestos y esto beneficia a las clases trabajadoras estadounidenses que tienen que pagar menos por un producto dado. Se ha visto como una cuestión geopolítica el hecho de excluir a China de tal forma que Estados Unidos sea el que defina las reglas del juego comerciales entre todas estas economías de la vertiente pacífica y que luego si China quiere participar en este tratado tenga que ajustar las reglas acordadas ya por Estados Unidos. Una gran cantidad de los productos, de los servicios, inclusive cosas que consumimos constantemente, están hechas en China. ¿Qué impacto tiene, basándonos ahora en nuestra comunidad latina, todo este acuerdo y el hecho de que algunos países están adentro, otros que están afuera, en los latinos, en los hispanos, los que estamos en este país? Bueno, Patricio, hay muchas consecuencias positivas y negativas, ¿no? Hablemos de las positivas primeramente. Bueno, mejores precios, la posibilidad de que productos ingresen a los Estados Unidos o a los países miembros sin impuestos aduaneros que los encarecen, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de lo negativo, ha habido mucha discusión, especialmente en los países pequeños, que critican que este tipo como de tratado de libre comercio macro importante de muchos países, en que se mezclan países muy poderosos con países bastante pequeños, puede un poco favorecer a las grandes corporaciones. Se habla, por ejemplo, de que pueden reforzar todo el tema de la propiedad intelectual para las medicinas. Eso, efectivamente, las empresas pueden tener más herramientas para evitar que se hagan medicamentos genéricos más baratos que beneficien a la población más pobre de estos países, ¿no? ¿Y lo negativo para los latinos? Bueno, efectivamente el trabajo. Exactamente, puede afectar a la industria interna de los Estados Unidos. Esa es la preocupación del Partido Demócrata, que ciertos sectores de la economía pueden verse fuertemente afectados si entran ciertos productos mucho más baratos. Va a afectar a la economía interna, puede impulsar, digamos, la migración de capitales desde los Estados Unidos hacia otros países, lo que puede afectar efectivamente especialmente el sector agropecuario, el sector de las manufacturas, y eso puede afectar efectivamente a los que ganan menos, ¿no? Que es donde está precisamente
exactamente en una gran parte de nuestra comunidad hispana. Ahora, Juan Carlos, hablemos de este otro tema que indudablemente podría tener un impacto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, y es el país de Grecia, un país que se encuentra en bancarrota y que están ahora potencialmente considerando inclusive ver el cambio de una moneda, que ya no sería el euro, que es la moneda básicamente común. Bueno, Grecia está en bancarrota. ¿Por qué es un problema para nosotros en Estados Unidos? Bueno, la cuestión es que si no hay un acuerdo entre Grecia y sus acreedores, es muy probable que Grecia vaya a tener que salir del euro. Se va a desatar todo un proceso que eventualmente podría terminar con Grecia saliéndose del euro, y no sabemos exactamente las ramificaciones que esto podría tener sobre la economía europea. La economía europea es una economía muy endeble, ha venido creciendo, si ha crecido del todo, ha venido creciendo a un ritmo menor del 1% anual en el último año. Es una economía que rápidamente podría entrar en crisis, y la pregunta es, si Grecia se sale del euro de una manera muy desordenada, de una manera muy dramática, ¿qué impacto tendría esto sobre los servicios de deuda de otros países que no están en una posición fiscal muy fuerte, como es el caso de España, como es el caso de Portugal, como es el caso de Italia? En el caso de Grecia estamos hablando de una economía que es menos del 2% del PIB de la eurozona. O sea, es una economía que puede ser fácilmente sacada del euro de una manera no traumática. El problema es el contagio. Si esto pudiera tener efectos en España, que ya estamos hablando de la cuarta economía más grande de la eurozona, o incluso en Italia, la tercera economía más grande de la eurozona, estos países no son rescatables, no hay cantidad de dinero suficiente dentro de los mecanismos que tiene la eurozona para poder rescatar a estos países, y podríamos tener una crisis financiera de gran magnitud en Europa y en el mundo. A pesar de que fuera un pequeño catarro, sería un catarro que se propagaría en toda Europa y afectaría la economía de todos. Exactamente, un poco respondiendo a la pregunta inicial, ¿puede afectar a la economía de los Estados Unidos si es que Grecia entra en cese de pagos y provoca una crisis, efecto dominó en Europa? Va a fortalecerse el dólar frente al euro, eso puede afectar en el corto plazo rápidamente las exportaciones, la competitividad de las exportaciones de los Estados Unidos en Europa, y por supuesto encarecer muchos productos o afectar las empresas en los Estados Unidos, y eso directamente afectar el bolsillo de la clase media y clase trabajadora en los Estados Unidos. Entonces hay un efecto complicado ahí que hay que medirlo con mucho cuidado. Si logran sacar a Grecia sin provocar este efecto dominó, es otro cuento, pero si afecta, va a ser, un riesgo bastante importante para la economía de los Estados Unidos. Patricio, Juan Carlos, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Es un tema bastante amplio que deberíamos de tener mucho más tiempo, pero les agradezco el habernos acompañado el día de hoy en Perspectiva Nacional.